Good morning to all of you. Thank you very much for being Buenos días here. a todos, muchas gracias por estar acá. Voy a presentarme, soy Carlos Vasco, soy consejero nacional de la Cámara Chilena de Construcción, presidente de Productividad e Innovación y el Consejo de Sustentabilidad, y les quiero dar la bienvenida a esta exposición entretenida sobre la economía circular, un tema altamente contingente que nos va a reunir el día de hoy. Para comenzar, les quiero recordar que vamos a tener a dos grandes oradores que van a hablar de los principios de la economía circular y los principales modelos de negocio de la industria. Su participación es muy importante para nosotros, así es que queremos fomentar que realicen preguntas. Entonces, al final del día en el panel van a poder realizar preguntas para poder tener una reunión rica. También vamos a tener una conversación con Catherine Martínez, quien es gerente CDT de la Corporación de Desarrollo y Tecnología de la Cámara Chilena de Construcción. Pero para comenzar este viaje quiero dejarlos con uno de nuestros primeros oradores esta mañana. Para nosotros, bueno, para ella es de noche en Australia, Jane Morris, quien es directora ejecutiva de operaciones de Coreo, quien nos va a traer el día de hoy una presentación muy interesante y entretenida de proyectos que han aplicado sustentabilidad y los va a destacar. Por favor, muchas gracias por estar acá. Jane Morris, por favor, el micrófono es suyo. Gracias, Carlos. Buenos días a todos. Es un placer poder hablar con todos ustedes. Voy a compartir mi pantalla acá para comenzar. Como dijo Carlos, mi nombre es Jane Morris y soy la directora ejecutiva de operaciones y cofundadora de Coreo. Muchas gracias por invitarme el día de hoy. Por lo general, presento con la directora ejecutiva de la empresa Ashley, pero esta tarde en realidad se enfermó, así es que quiero pedirles disculpas porque yo voy a tener que presentar sola el día de hoy. El día de hoy voy a comenzar desde los inicios de nuestro trabajo, catalizando las acciones de economía circular acá en Australia. Vamos a compartir los modelos de negocio y los principios de la economía circular y entregarles información sobre diversos proyectos del sector con Movac, Lendlease y Quinsack Investment Corporation. Algunos de ustedes pueden estar familiarizados con nuestra organización, pero las que no nos conocen, nosotros asesoramos al gobierno y a la industria mediante las aspiraciones de economía circular a nivel operacional y estratégico. Somos una empresa joven con una misión osada de catalizar la transición global hacia la economía circular y estamos trabajando en proyectos en Australia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos, en todos los aspectos de la economía, desde minería, turismo, agricultura y el entorno integrado con las empresas más grandes del mundo. Pero ¿dónde comenzamos? Algo que probablemente no saben es que yo fundé esta empresa con mi hermana Ashley y ambas somos bastante impulsadas por el propósito, alentadas por él. Y en 2016 estamos hablando de una conversación del estado del mundo y Ash había estado los 5 años anteriores trabajando en Indonesia con distintos temas medioambientales, desde deforestación a residuos electrónicos. Y durante este tiempo era cada vez más consciente que estaba trabajando solamente los síntomas del problema y no resolviendo el problema en sí, que era nuestra economía de desperdicios. Y yo en este tiempo también empecé a entender los efectos que estaba teniendo la economía lineal en nuestras comunidades y nuestra fabricación social, y es un área en el cual he estado abordando en mi carrera profesional. Entonces, a inicio de 2017, cuando Ashley me habló de la economía circular y cómo ella creía que podía ser el antídoto sistémico para muchos de los desafíos que estábamos enfrentando, quería aprender más. Sin embargo, en Australia hay diversos reportes que han salido, que cuantifican, y el Foro Mundial Económico dice que puede ser una economía en 2025. Y también llevaron un reporte que se llama Crear Valor, que cuantifica la transición en cuanto a emisiones de carbono y creación de trabajos. Y para ser honestos, esto refleja cosas buenas, pero cuando observamos el entorno australiano era puro bla bla, no
había acción. Entonces le dije a Ash que lo que necesitan entender las personas es cómo se ve realmente la economía circular en la práctica. Y era el momento de hacer algo. Entonces le dije, ¿lo vas a hacer? Y me dijo, si es que yo lo hago, tú también. Entonces, con eso queríamos comprobar el valor de la economía circular y empezamos el 15 de marzo de 2017 en nuestra oficina nueva y por 6 meses trabajamos con 45 empresas en una calle en Queensland, Australia, para implementar 6 conceptos de economía circular. Esto fue el primer concepto de economía circular aprobado de Australia. En 6 meses entregamos 22 proyectos, incluyendo la reversa logística de plástico, incluyendo una plataforma también de B2B, electricidad, etcétera. El experimento circular fue un éxito y 3 años después estamos progresando hacia nuestra misión. Hemos sido invitados a la Asamblea General de las Naciones Unidas para representar a Australia en el Foro Mundial de la Economía Circular y hemos reconocido por dos formales primeros ministros, incluyendo Malcolm Turnbull. Una pregunta que queríamos responder en 2017 fue, ¿qué es la economía circular? Que no es cualquier cosa. No tiene una respuesta, pero tiene un conjunto de posibilidades. Esta apunta a redefinir el crecimiento enfocándonos en la creación de valores y en los valores. Es un modelo económico que está diseñado para ser restaurativo y regenerativo, donde hay actividad económica desde el consumo de recursos, diseñando o excluyendo el sistema, la contaminación y los residuos, y transicionando la energía a economías circulares. Y acá distinguimos materiales técnicos y biológicos. Los materiales biológicos como el algodón, el alimento, se trata como nutrientes de la economía circular. Estos deberían ser retornados para regenerar nuestros sistemas naturales como los suelos, para entregar recursos naturales para la economía. Materiales técnicos como el acero y los plásticos basados en petróleo se utilizan como elementos que tienen que ser restaurados y recuperados como la reutilización, la remanufactura o, en último recurso, el reciclaje. Es importante notar que ningún material se lleva de la biosfera, va de la biosfera, solo se transforma dependiendo cómo está valorado, encontrado. La economía circular se trata todo de la integración, entonces deja unos loops y sinergias de retroalimentación, y acá los elementos son multifuncionales que ayudan no solamente para cerrar los loops, pero para crear sistemas más resilientes porque son más autosuficientes y menos dependientes. En una economía circular no deberían haber silos solos. Como dijo Ellen MacArthur, la economía circular no se trata de un fabricante cambiando un producto, se trata de todos juntándonos, las empresas y los gobiernos. Se trata de repensar y rediseñar el sistema operativo en sí. Ahora, el concepto de economía circular no es nuevo, tiene orígenes enraizados y no se puede trazar a una fecha única. Y está con distintas escuelas de economía, con la permacultura y el diseño. Entonces, las personas a veces nos preguntan cómo se integra la economía circular con la agenda climática. En 2019, la economía Ellen MacArthur, junto con la economía material, sacaron un reporte llevando que las medidas de eficiencia energética pueden abordar un 55% de las emisiones de efecto invernadero para llegar a los para llegar a los porcentajes de las Naciones Unidas. Es importante que lleguemos a un 55% de la economía, viendo cómo podemos producir y consumir 5 veces, incluyendo el acero, el alimento, el cemento, el plástico y el aluminio. Actualmente, entonces, hay más de 100 definiciones distintas de la economía circular. Sin embargo, en palabras simples, la economía circular es una forma nueva de ver las relaciones entre los mercados, los clientes y los recursos naturales.
En el contexto del entorno integrado, esto quiere decir que nuestras ciudades van a entregar más de lo que quitan, van a priorizar la modularidad y la multifuncionalidad, asegurando los espacios para servir múltiples propósitos y múltiples segmentos de la economía. No solamente van a consumir agua, pero van a producir energía y van a gestionar. La economía circular entonces tiene tres principios clave. El principio número uno es diseñar el desperdicio y la contaminación. Lo más importante son las dos palabras. Tenemos que pensar realmente en diseñar el desperdicio y no diseñar con el desperdicio. Usamos la analogía con Ashley de una tina que está sobrepasada, está llena. ¿Qué es lo primero que empezamos a buscar? ¿Una mopa o ver cómo podemos revertir esto? El segundo principio de la economía circular es mantener en uso los productos y los materiales y en su valor más alto por el tiempo mayor posible. Lo más importante desde este principio son las dos palabras, valor más alto en una economía circular. Reciclar es el loop del último recurso. Antes de reciclar, queremos ver cómo podemos reutilizar, refabricar, reemplazar. El tercer principio de la economía circular y el que a menudo se pasa por alto porque es bastante desafiante es cómo regeneramos nuestros sistemas naturales. Como sociedad hemos pasado por el punto de, para hacer menos mal, tenemos que hacer más cosas bien. Entonces, esos son los tres principios de la economía circular y también hay 5 modelos de negocios que apoyan. Estos principios y modelos de negocios deberían ser utilizados como herramientas. Cuando pensamos cómo implementar la economía circular, deberíamos utilizar estas herramientas para realizar un cambio. Ahora que ya tienen un panorama general de la economía circular, quiero mostrar algunos casos de estudio de la economía circular en este entorno integrado. En 2018 comenzamos a trabajar con Lendlease para entregar la comunidad de Plan Maestro Primera de Economía Circular de Australia. Yaravilva es una economía que está cerca de Brisbane, que tiene 17.000 hogares, 11 escuelas y más de 100 hectáreas de áreas de negocio y industria mezclada. Y para crear esta comunidad de economía circular, esto comenzó preguntándonos qué significaba la economía circular y qué beneficios puede entregar a Yara Bilba. Y colaboramos para entregar un taller para los gobiernos representantes para la comunidad para crear una visión e idear proyectos de economía circular que iban a llevar al desarrollo de una estrategia para desarrollar la estrategia de economía circular. Vimos primero los participantes y vimos Yaraboba a nivel global, local y estatal. Luego desarrollamos conceptos para integrar los servicios básicos, materializar los flujos y también empoderar a los residentes. Luego priorizamos los proyectos para encontrar una hoja de ruta para el desarrollo y esto culminó en una estrategia de comunidad que ahora está siendo impulsada por el desarrollo económico en Queensland. Esta estrategia sistémica considera agua, energía, desperdicios y otros. ¿Dónde comenzamos? En primer lugar, una estrategia es igualmente buena que la estrategia que la sigue y seguimos trabajando con Lendlease para convertir esto en progreso para la comunidad. El primer proyecto que tuvimos es un proyecto de datos que alimenta el proyecto de datos de la economía circular en la cual estamos trabajando. Es crítico entender estos datos para poder medir el impacto. Para estas comunidades es crítico entender que la energía, el agua, el transporte, el recurso y la generación, cómo y qué es lo que se hizo con estos servicios básicos y todo esto al final del uso. Mediante este proyecto de economía circular, la idea es que hayan 500 viviendas en Yaravilva que pueden ayudar con el desperdicio, el agua y el transporte. Los datos se van a utilizar para informar el diseño de las iniciativas, para poder monitorear cualquier cosa que se implemente y para informar el progreso y ver también los KPIs para esta estrategia.
El siguiente proyecto en el que estamos trabajando es uno que viene desde un entorno muy desafiante y estoy seguro que las personas pueden simpatizar, que es el uso del poliestireno. Y todo este fue un problema en Yaraville y está causando distintos desafíos. Para poder abordar este problema, estamos trabajando con una empresa social para poder construir un sistema divergente en Yaraville para poder modelar un sistema de el modelo victoriano que se enfoca en el empleo de las personas con desventajas crónicas para poder modelar el desperdicio de otras industrias. Hay que transportar a esto a otras instalaciones y mantener también los materiales luego que van a ser clasificados, valorizados y vamos a poder ver todo esto. Para estos dos proyectos, entonces sabemos que nuestra estrategia de economía circular tiene que ver con el flujo de materiales a la comunidad. La prioridad es mantener el valor de estos materiales en la comunidad. El próximo proyecto del que queremos hablar es otro que es un tanto diferente y tiene que ver con el laboratorio de economía circular. Entonces, para darles contexto, este laboratorio es una misión que nosotros establecimos con el gobierno de Queensland y ha tenido participación de 26 organizaciones globales. Langley fue uno de los partners, Langley's, y también ha tenido la participación de otras organizaciones como Fisher Parkel y otras organizaciones. Pero durante el laboratorio, el gran desafío era que Langley's quería abordar la aplicación de ciertos principios de economía circular y también modelos de negocio, cómo crear soluciones para transformar las acciones de la comunidad que tienen que ver con consumo de energía a través de modelos de incentivo. Son desarrolladores, tienen influencia en cómo los residentes utilizan energía, pero no tienen control. Entonces, ¿cómo se puede utilizar la economía circular para poder incentivar una reducción en el uso de la energía? Esa fue la misión. En Yaravilla, un 50% del uso de la energía de la casa viene de la cocina. Entonces, durante el laboratorio de la economía, desarrollamos la idea de la cocina como una suscripción. En este modelo, rankeábamos los electrodomésticos que eran más eficientes y usábamos eso como un servicio, como un modelo de negocio. RACQ, que es un proveedor de servicios acá en Australia, participó. Y también Mobus, que ve cómo están las máquinas, cómo funcionan en cuanto a consumo de energía. También tienen servicio on demand y soluciones en terreno. El próximo caso que queremos compartir es de 2019, cuando empezamos a trabajar con dos retailers en Queensland. Tenía que ver con propiedad y con retail, como les decía. Lo que queríamos hacer acá es entregar un proyecto replicable y escalable de economía circular para promover un buen desempeño de la ciudadanía en este tema. Nuestro portafolio tiene más de 23 activos de retail. Nosotros empezamos a trabajar entonces con Rubina. Rubina Town es uno de los retails más importantes acá. Tenemos más de 400 outlets de retail. Entonces, para poder establecer el proyecto de economía circular para RQC, lo que queríamos hacer era entrevistar a stakeholders clave y empezar a vender el desecho, básicamente. Empezamos a analizar donde pudimos ver 10 soluciones de desechos de comida. Lo pasamos a través del laboratorio y empezamos a pasarlo por el sistema de tratamiento de desecho. Empezamos a medir también indicadores para poder medir la circularidad y lo comparamos en todos los costos totales del sistema. Y el último proyecto que les quiero mostrar es el trabajo que hicimos con MOVAC. Los ayudamos a explorar y a accionar también sus proyectos para empezar a mejorar
el uso del desecho de la comunidad. Empezamos a trabajar con MOAC entonces y mostramos los diferentes principios de los modelos de negocios en el diseño, construcción y operación de una casa. En este proyecto vamos a estar hablando acerca de las buenas prácticas internacionales y también el estilo de vida de la economía circular. Cuando consideramos en cómo poder construir una casa de economía circular o un edificio, lo que tomamos es un marco que fue desarrollado por dos arquitectos, Stuart y Frank Duffy, en los 70. Esta metodología lo que mira es cada capa de un edificio. Para cada una de las capas, la pregunta es cómo vamos a incorporar el principio de la economía circular. Por el tiempo que tenemos, solo les voy a mostrar dos ejemplos que estamos aplicando. El primer ejemplo que les quiero mostrar tiene que ver con la capa estructural. Es el esqueleto, que incluye la base y también los elementos que soportan la carga. En esta capa lo que nosotros queremos ver es diseñar el ensamblaje, diseñar con pocos materiales y con poca variedad de materiales que optimicen la parte de mantención y de reparación, que se haga también con pocos materiales. En esta capa, un ejemplo de aplicación es la consideración de los mejores materiales. Lo que queremos usar es waffle top, que es poliestileno, pero lo que tenemos que ver también son cuáles son los beneficios en el laboratorio versus otros materiales. Lo que queremos ver también es cómo materiales vírgenes se pueden sustituir por materiales secundarios, por ejemplo, usar cenizas o restos de concreto, restos de otros tipos de producciones, básicamente. O también usar concreto de alguna otra forma. Aquí lo que quiero mostrarles es lo que pasa en el laboratorio. Usamos entonces, vemos cómo trabajamos con las paredes y con los pisos. Esto es lo que se repara la mayoría de las veces en los edificios de acuerdo a los requerimientos de los ocupantes. Por lo tanto, tiene que ver con optimizar la versatilidad y adaptabilidad sin afectar todo el resto del edificio. En esta capa en particular tenemos que considerar cómo vamos a diseñar para hacerlo multigeneracional, para que nos pueda seguir ayudando a seguir creciendo con el edificio a medida que vayan cambiando los ocupantes, los nietos, etcétera. Acá estamos poniendo los cables en los pisos para poder acomodar el cambio de paredes de forma más fácil. También estamos usando juntas mecánicas, estamos utilizando también cerámicos en el piso para poder hacer más fácil el cambio. Este proyecto se va a lanzar en febrero del próximo año y va a estar listo en septiembre de 2021. Queremos usar este proyecto para educar a los constructores y también a los compradores acerca de los beneficios de la economía circular. El segundo proyecto va a ser un proyecto de MOVAC y va a utilizar espacios multifuncionales que responden y reflejan las necesidades de la comunidad, sus habilidades y también sus intereses. El involucramiento de la comunidad va a ser apoyado también por empresas locales para asegurarnos de que tengamos conversaciones significativas acerca de las necesidades de la comunidad y vamos a tener también un registro para poder trabajar con un sistema urbano de diseño y así poder ir adaptándonos de acuerdo a las necesidades que se tengan y que también sean modulares para poder cumplir con varias necesidades de la comunidad. También estamos trabajando con MOAC en cuanto al posicionamiento de ellos en la industria de la construcción en Australia, para poder subir un poco la vara. Y esto tiene que ver con facilitar la economía circular en forma de construcción y también incluir a la comunidad, a la comunidad, a los ingenieros civiles, también al gobierno local para poder empezar a pensar en cómo vamos a aplicar los principios de la economía circular y ver también cómo podemos desafiar lo que hemos aprendido. También vamos a trabajar con una comunidad de desarrolladores de Australia para poder ir creando oportunidades para hacer una transición saludable hacia la economía circular.
Thank you so much for Ok, having me. muchas gracias por haberme invitado. Sorry that I had to turn off my video. I can't have notes and screens at the same time. Discúlpeme por but haber apagado mi video, no podía ver las notas y mostrar mi imagen al mismo tiempo. Voy a estar lista para recibir preguntas cuando quieran hacerlas. Muchas gracias. Gracias, Janie. Let's give them or Janie a virtual applause. Démosle a Janie un aplauso virtual. Muchas gracias por tu presentación, fue muy interesante. Impresionante también ver cómo hablas acerca no solo de los principios, sino de cómo has podido poner en práctica la economía circular en el sector de la construcción. Ahora va a ser esencial que a nivel local aquí en Chile nosotros empecemos a liderar y también sepamos cómo crear espacio para estos ejemplos, como una base de cómo poder crecer y cómo poder crear desde una base sustentables. Chile tiene mucho camino por recorrer en este aspecto, sin duda. Así que, Janie, te damos las gracias por una muy interesante presentación. Ahora vamos a seguir adelante con nuestra segunda presentación, con nuestro segundo orador. Los voy a dejar con Shiva Susarla. Él es director de Regenergy Asia. Va a hablar acerca de los desafíos de la construcción y cómo esto se relaciona muy fuertemente con la innovación. Shiva está en Singapur, así que realmente te damos las gracias por estar aquí hoy con nosotros. Estamos empezando nuestra mañana acá. Yo sé que allá es tarde, o quizás ya es martes allá. Así que, bueno, buenos días para nosotras, buenas tardes para ti, o buenas noches, no sé. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Adelante. Antes de tu presentación, te quiero recordar que al final de tu presentación vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas que vamos a estar compartiendo con Jamie. Así que muchas gracias, Shiva. Adelante. Gracias, Carlos. Buenos días. Muchas gracias a Felipe y a Matías. Estoy encantado por estar acá. No pude ver el principio de la presentación de Janie, pero me encantó ver el resto y ver lo que está haciendo ella en Australia. Ahora nosotros estamos probando con muchos procesos en sitio, en terreno, y estamos trabajando con desechos orgánicos. Así que muchas gracias por compartir eso. Buenos días a todos en Chile. Yo estoy en Singapur, soy Shiva Susarla, yo soy director de Renergy. No sé, aquí lo pueden ver. Vemos que las últimas dos letras son dos I's, no es con Y, entonces es Renergy con 2i latina.com. Nosotros tenemos una plataforma también que se llama Circular Sites Asia, así que también lo pueden buscar. La idea es empezar a fomentar y hacer una red con diferentes empresas, crear conversaciones, crear un ecosistema de la economía circular en esta parte del mundo. Es maravilloso para mí estar aquí y verlos a todos, así que déjenme compartir mi pantalla. Hice una presentación breve. Me gustaría presentar una visión de la circularidad para el entorno de construcción, como nosotros vemos, qué rol vemos que tenemos acá en la innovación. Quiero aclarar antes de que empecemos que yo no soy arquitecto. Nosotros trabajamos muy de cerca con arquitectos y con diseñadores, pero yo no soy arquitecto, no tengo ningún tipo de conocimiento previo acerca de construcción. Yo soy un experto en energías circulares, en innovación, entonces nosotros trabajamos en esa parte. Somos un estudio de innovación, entonces hacemos que las ciudades asiáticas sean triple cero, es decir, cero desechos, cero carbono y cero contaminación. Nosotros tenemos un rol clave en alcanzar
este objetivo. Hacemos que las empresas, que las ciudades sean resilientes, ecológicas y sustentables. Combinamos experiencia de innovación y entendimiento de los sistemas urbanos y así hacemos una red con diferentes socios para testear diferentes ideas. Algunas funcionan, algunas no, pero con las ideas que funcionan empezamos a elaborarlas más para que sean nuevas soluciones y nuevos productos. Estamos interesados en nuevos sistemas de economía, cómo podemos producir nuestras propias comidas, cómo podemos transportar las comidas con cero contaminación, cómo podemos crear entornos urbanos, cómo podemos maximizar la utilización de lo que ya se tiene en en las empresas, cómo reutilizamos materiales para que tengamos menos contaminación. ¿Cómo hacemos que los edificios sean cero desecho operacionalmente? Es un aspecto totalmente distinto en la cantidad de desecho que genera un edificio cuando hay gente trabajando ahí o viviendo ahí. ¿Cómo podemos hacerlo operacionalmente cero desecho? ¿Cómo evitamos que todo esto llegue a vertederos? ¿Cómo mejoramos los sistemas de movilidad? ¿Cómo los hacemos cero contaminación, cero carbono? Esto tiene que ver con un enfoque multimodal y holístico, no enfocarnos solamente en vehículos electrónicos, sino que en todo el sistema de transporte. Hay interacciones potentes entre comida, edificios y transporte. Eso es lo que nosotros empezamos a mirar. Creemos que el diseño urbano nuevo va a hacer converger todos estos sistemas, por lo tanto hay que optimizar el sistema, todo el sistema junto, más que enfocarse en cada uno como subcomponente. Como les decía, yo trabajo en innovación, soy ingeniero, también tengo un título en negocios, me enfoco en la parte de negocios limpios, de energía limpia, soy consultor, he trabajado mucho en movilidad, mucho también en eficiencia energética para el sector de la construcción, también energía urbana, específicamente para paneles, paneles solares y ese tipo de energía sobre el techo. Todo mi trabajo tiene que ver con el espacio innovador. Hablemos entonces acerca del entorno de construcción en Asia. Un 70% de los edificios en Asia que van a estar en 2050 todavía no están en construcción. Esto es emocionante para la gente en desarrollo urbano y propiedades. Es absolutamente emocionante. Es una industria muy creciente y es bueno estar ahí. Desde el punto de vista ecológico, nosotros estamos sentándonos en una bomba de tiempo. Y este es el motivo. La construcción del 70% de los edificios nuevos de Asia van a necesitar más o menos 3.2 trillones de toneladas de nuevo material que se tiene que extraer. 3.2 trillones de toneladas. Entonces, si ponemos eso en contexto, desde el principio de la era industrial hasta ahora, el material total extraído era como de 800.000 millones de toneladas en total. Entonces, en los próximos 30 años vamos a extraer 4 veces ese total. Esa es la nueva cantidad de material que necesitamos. Como ustedes saben, este material es concreto, acero y madera. Son 3 recursos muy importantes. 2 de ellos son muy intensos en cuanto a carbono y los otros 2 podrían llevar a deforestación. Entonces, hay otros desafíos en Asia. Asia es la región más poblada del mundo. Entonces hay que ver cuáles son los enfoques de diseño. Si nosotros tomamos el espacio actual, habitable en Occidente, en Estados Unidos, y aplicamos lo mismo a Asia, dada la población que tenemos acá, no tendríamos suficiente terreno como para tener ese tipo de espacio de viviendas para las personas. Tendríamos que ver nuevos enfoques. Entonces, es una limitante de material, pero también de espacio en Asia.
que reimaginar completamente cómo hacer esto. También hay otros desafíos. Hay muchas ciudades asiáticas en los últimos años que han subido bastante, han incrementado en Singapur, Beijing, Bombay. Son grandes ejemplos, Shanghái, Kuala Lumpur. Pero estas ciudades necesitan más acero, mucho concreto, cemento. Si es que nos cambiamos a materializar automatizados, estructuralmente no podemos ir tan alto. Entonces quizás necesitamos edificios más bajos que ocupen más espacio. Entonces, ¿cuáles son estas compensaciones? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Y qué tipo de compromisos tienen que hacer las planificaciones urbanos, los diseñadores? No está muy claro. Nosotros creemos que la circularidad o implementar principios de la economía circular en esto en los entornos construidos, podría ser una respuesta al problema de entornos construidos en Asia. Tenemos un marco teórico interno que utilizamos, estamos tratando de probar mucho de esto porque está basado en la innovación, está basado en nuevo pensamiento de creación, pero se enfoca bastante en los ejemplos ya existentes, los principios ya existentes de la economía circular, en los avances y desarrollos en las tecnologías de construcción y en el diseño de arquitectura. Entonces sí trabajamos con bastantes arquitectos para tratar de abordar bastante su trabajo. Este es nuestro marco teórico para los entornos construidos circulares. Tiene cuatro componentes principales, damas y caballeros. Estamos pensando en si es que tiene sentido o no. Un quinto componente, dado los nuevos desarrollos en Singapur en los últimos años. Los componentes son el diseño para el desasemblaje, o sea, sería un entorno construido circular, que sería un entorno circular que sea diseñado para desmontar, sería un entorno diseñado para el uso mezclado, diseño para eficiencia operacional, eficiencia de costos, en otras palabras, y también diseñado para tener desperdicio cero operacional. Y un quinto componente que estamos considerando es, bueno, se pueden optimizar entonces los diseños de los edificios para la producción de alimentos en las ciudades. Yo no sé si es que ustedes están siguiendo las últimas tendencias en Singapur. Mucho de esto está sucediendo en Palace, en Francia también, donde estamos tratando de probar el experimento más ambicioso de manera global para el diseño de granjas de techo. Entonces, el gobierno de Singapur acaba de anunciar la creación de techos, 9 techos nuevos que le entregaron las licitaciones a estas granjas verticales para empresas de granjas verticales para poder hacer esto. Es un experimento, entonces creemos que tiene implicancias bastante positivas y se puede utilizar la circularidad quizás también. Entonces, un elemento nuevo que estamos considerando incluir en nuestro marco. Ahora, lo voy a mostrar cada uno de estos marcos. No voy a entrar en mucho detalle debido a la restricción de tiempo, pero me encantaría tener reuniones detalladas o conversaciones o sesiones de seguimiento si es que les interesa alguna de estas. Hablemos sobre el primer componente. Diseñar para el desmontaje. ¿Qué significa esto? No es nuevo, es un concepto que ya existe en el diseño de arquitectura, ahora no está ampliamente implementado, pero hay dos aspectos acá, en la construcción modular y los pasaportes materiales. Y creemos que ambos son activadores principales para el diseño para el desmontaje. En la construcción modular tenemos la permanente y los edificios reubicables. Ambos obviamente tienen que cumplir con las pautas locales para la construcción de edificios, pero estos son los dos enfoques existentes. Quiero darle el ejemplo de los departamentos Star Apartments en Los Ángeles, este edificio implementado en 2014, diseñado también, y un ejemplo de la construcción modular permanente, un edificio donde desplegaron cientos de departamentos que estaban completamente fabricados en otra parte y los trajeron acá la estructura con concreto reforzado, un módulo prefabricado, estos departamentos modulares que fueron ensamblados por sobre la base. Un diseño muy eficiente
que previno la demolición de la estructura subyacente. La estructura subyacente continúa siendo un espacio comercial y está aumentó la estructura existente de manera hermosa para tener cientos de departamentos que fueron construidos en otra parte y desplementado acá. Es como el Lego en acción, entonces un ejemplo bastante hermoso de la construcción modular permanente. Búsquenlo, Star Apartments, hay mucha literatura disponible al respecto. Entonces, amo usar este ejemplo y este diseño también. Es una gran demostración cómo la construcción modular permanente puede ser interesante. Los edificios reubicables también en COVID, cómo las estructuras de hospitales fueron construidas, cómo se vieron estos distintos países para apoyar la necesidad de los pacientes. Estos son todos edificios que pueden ser construidos y esto, la Dubai Expo, la exposición de Dubai, por ejemplo, va a funcionar el próximo año. Y en el pabellón de Singapur hay un ejemplo de un edificio reubicado que puede ser demolido y los componentes pueden ser utilizados en otra parte. Entonces, este es el primer componente de diseñar para el desmontaje. El segundo componente muy importante del diseño para el desmontaje es una herramienta que llamamos el pasaporte material. Estamos tratando de implementar un pasaporte material para algunos edificios individuales como parte de un consejo, como una asesoría, pero están tratando de crear los europeos una plataforma de pasaporte material. ¿Qué es un pasaporte material? Deja situar los materiales en un edificio, deja recuperar estos materiales y encontrarles una transacción y un repropósito a esto. Entonces, cada PCM, cada componente o bloque material es un dato, entonces. Es una base de datos digital, entonces, esencialmente de todos los productos, de todos los componentes que están en la estructura material. Hay mucha información disponible sobre las especificaciones de ese producto, componente o material. Hay certificados regulares de salud que se suben a una base de datos. Cuando el edificio termina al fin de su vida útil, cuando están demoliendo el edificio completo, ahora recuperamos los componentes, los materiales y les encontramos un segundo propósito en otro edificio. Esto es particularmente para los componentes y materiales utilizados dentro de una estructura, pero también podríamos, dependiendo de la tecnología y pautas, guías, utilizarlo para componentes estructurales también. Es un concepto muy, muy poderoso y el concepto de los pasaportes materiales creo que puede cambiar el juego bastante para los entornos circulares. Me gustaría hablar con potenciales empresas en Chile, si es que hay algún interés en que prueben esto, es una herramienta asombrosa. Por favor, vean el pasaporte de materiales de la Unión Europea. Es una base de datos más completa y estamos tratando de construir esto en Singapur para tener una plataforma de pasaporte regular a largo plazo. Otro aspecto a diseñar para el desmontaje es el uso de los materiales alternativos. Tenemos en Indonesia una parte agricultura de insectos y construimos esta plataforma. Nos redujo bastante el dinero, el tiempo de construcción, así es que no ahorró dinero y se puede desmontar. También se compensa también el carbono con el bambú mientras crece. Ahora hay materiales alternativos que es cada vez más común también. Hempcrete también es muy conocido. Tenemos una empresa de startup que utiliza Mausoleum y explota el uso de aumento de muro utilizando ICU. Entonces, los pasaportes materiales también intensiva que los arquitectos promueve que los arquitectos utilicen estos materiales alternativos. Pueden ver acá en una pantalla del prototipo de plataforma que se utiliza de pasaporte material en la Unión Europea. Lo pueden encontrar en línea. Lo pueden encontrar en el banco material del proyecto de la Unión Europea, en su plataforma. Entonces, bueno,
El segundo pilar importante para nosotros es diseñar para el uso mezclado. eh, Oportunidades, el Tanjong Pagar Center en Singapur, esencialmente comercial, tiene que ver con entretención, espacios, todo en un tipo de enfoque. Y eso nos deja que exista la circularidad, porque hubo un estudio en el Reino Unido donde examinaron cada tipología de los edificios y dijeron, ya, ¿cuál es la utilización de cada tipología, de cada clase, si es que es residencial, etcétera? Y se dieron cuenta que en algunos veces se utilizan menos de un 40% de las veces las estructuras. Crean estas estructuras magníficas y no se utilizan bien, se utilizan deficientemente. Entonces esto aumenta los activos, la utilización, es este tipo de pensamiento está entrando mucho del uso mezclado. Por ejemplo, Uber es un gran ejemplo de maximizar la utilización de los autos, porque la mayoría de los automóviles estuvieron detenidos por bastante tiempo. Entonces, hay un pensamiento similar que se está integrando en los edificios también. Pero hay un segundo elemento para el diseño de uso mezclado. ¿Cómo podemos tomar un espacio y diseñarlo para que se pueda reutilizar de manera distinta para distintos casos de uso? Quizás sirve como una oficina durante el día, un dormitorio de noche, un espacio lúdico, recreacional durante los fines de semana, quizá puede ser un hospital. ¿Cómo podemos utilizar instantáneamente para distintos casos este espacio? Es un desafío enorme de diseño. Este es el tipo de pensamiento que nos va a permitir que exista la circularidad, ¿cierto? Al promover el uso mezclado en los edificios. Este es un segundo pilar de este marco circular, el diseño para el uso mezclado. El primero era el que ya vimos. Y el tercero es el diseño de cero desperdicio operacional. El problema con los edificios es que muchos no se optimizan para la gestión de residuos, se maximizan para generación de ingresos. Si es que reconocemos la existencia del desperdicio, si es que estimamos el desperdicio que sería generado de manera precisa y si planificamos para el residuo material, para poder gestionarlo, para el flujo del residuo como material y como su flujo existe el edificio, podemos tener estos edificios de cero residuo operacional. Si ven los primeros dos, eso tiene que ver con el diseño de los edificios y la parte material. Esto es después de que ya fue construido y ya fue utilizado. Es cómo podemos cambiar un 95% de los residuos acá. ¿Cómo podemos ver que todo el residuo se procese bien in situ y no enviar también desperdicios a los rellenos sanitarios? Colaboramos de manera cercana con el Centro para Zero Waste Design para diseño de cero residuos y vimos las pautas también de cero de residuos, cero desperdicios, que tiene una guía de facto para los arquitectos que trae los mismos principios a Singapur ahora, en colaboración con el Centro de Diseño Zero Waste. Por favor, busquen el Zero Waste Design Center, tienen una oportunidad para hacer algo así en Santiago. Nos encantaría poder probar esto en colaboración con nuestro colaborador de la ciudad de Nueva York y diseñar una gestión de residuos, de cero residuos en Santiago. Una herramienta muy importante para diseñar el cero desperdicio es la calculadora de cero desperdicios. Como dije, la mayoría de los edificios no estiman bien la cantidad de uso y se debería utilizar una herramienta, una calculadora que ayude a los diseñadores, a los arquitectos y a otros planificadores, dependiendo de los casos de uso. Podemos tener un estimado de qué tantos desperdicios o residuos se van a generar. Actualmente la calculadora está basada en datos de los Estados Unidos
pero estamos tratando de optimizarlo para datos de Singapur. Nos encantaría poder hacer esto en Santiago también si es que están interesados. Hay soluciones para escala de distrito, urbana y escala de edificios. Y el último aspecto es diseñar para la eficiencia de costo operacional. Singapur trabaja bastante en esto. La arena también es un recurso muy escaso acá, entonces tenemos algunos avances fantásticos en optimizar la estructura de costos para los edificios, porque en general la circularidad tiene que haber menos dinero invertido, tiene que tener una línea de fondo y creemos que esta es la forma más óptima de diseñar y gestionar los edificios. Entonces hay mucha digitalización que está posible acá en Singapur. Estamos creando gemelos digitales para cada edificio. Estamos creando también los gemelos digitales para la gestión de soluciones. También es un nuevo modelo de negocio que está emergente para que los desarrolladores también promuevan la circularidad y ayuden. Voy a utilizar el ejemplo de un caso de escala, que es ahora, bueno, quizás podemos tener a distintos fabricantes en el futuro que van a cobrar de los edificios basados en el uso, y esto va a optimizar cómo utilizan, cómo diseñan sus edificios. Entonces vemos que nos podemos mover de un modelo CAPEX a un OPEX y que vemos como un pilar de la circularidad. Me voy a detener acá. Philip me dio 30 minutos, creo que ya utilicé 25. Me voy a detener acá, pero también quiero dar el ejemplo nuevamente del quinto pilar, porque ya hablamos de 4 pilares acá, pero el quinto, antes de detenerme, quiero hablar de la posibilidad de producción de alimentos también. Estamos viendo el aumento de la agricultura urbana y las tecnologías de producción de alimentos, todas estas proteínas alternativas que ahora se producen en los edificios. No tenemos granjas a 100 kilómetros de las ciudades, estamos hablando que las ciudades producen la mitad del alimento que necesitan, por lo menos estamos hablando de producción de alimentos en laboratorios, en ciudades utilizando los vegetales en los techos, en las azoteas, y vemos que se puede reducir bastante la huella de carbono de las ciudades y maximizar la utilización. Entonces, ¿cómo podemos diseñar un entorno integrado de las ciudades para la producción de alimentos también? Ese es un pilar en el cual estamos trabajando y lo vamos a hacer un marco de 5 pilares. Pero bueno, en realidad siguen siendo 4. Ahora sí voy a concluir y por favor, si es que hay alguna lluvia de ideas o preguntas, las podemos responder ahora. Thank you Gracias. very much, Shiva. Muchas gracias, Shiva. Virtual applause. Te vamos a dar un gran un aplauso virtual. Very interesting, Muchas gracias por tu presentación, impresionante todo lo que nos has mostrado. Without doubt, there's a lot to talk about this. Hay mucho que hablar acerca de este tema. We'll now give on to Y ahora the question panel. vamos a empezar ya la parte de preguntas que vamos a moderar con Catherine. Catherine Martínez, de la Cámara Chilena de la Construcción y de la parte de Desarrollo Sostenible. Ella es la subgerente de esa área. Así que bueno, empecemos con nuestras preguntas. We can follow Yo estoy seguro de que vamos a poder seguir con la conversación. Voy a empezar entonces con la primera para ti. ¿Cuáles crees que son los desafíos principales para promover la economía circular de forma global? Entonces, lo que quiero es que comentemos cómo promovemos o cómo hacemos que la gente sepa de la circularidad. Quizá Janie, tú podrías empezar. Sure, Carlos, thank you for that. Claro que sí, Carlos.
Me parece que el desafío más grande o la oportunidad más grande es compartir estudios de caso, porque lo que nosotros sabemos de trabajar con la economía circular en los últimos 3 años es que me parece que el concepto puede ser un poquito poco claro al principio, hasta que ya la gente entiende cómo se ve todo esto, qué significa entonces la economía circular cuando hablamos acerca de los sistemas de enfriamiento o HVAC de un edificio. Entonces, esto tiene que ver con la demostración de la economía circular. En vez de que un edificio eh, tenga la infraestructura de aire acondicionado, ahora pueden comprar esto como un servicio. Esencialmente, esto es diseñar para tener mayor eficiencia y menor costo operacional, y también tiene que ver con beneficios medioambientales. Por lo tanto, la gran oportunidad es demostrar la economía circular en práctica, contar historias de éxito. Estoy totalmente de acuerdo, Jane, y me parece que ese es un gran punto el que acabas de mostrar. El concepto de sustentabilidad y edificios verdes no es algo nuevo, ¿cierto? Nosotros tenemos códigos de construcción en todos los países, en todas las ciudades, hay incentivos para diseño verde. Y mucho del enfoque está en esto, y está bien, porque claro, nos hemos enfocado en códigos de construcción verde y tiene que ver eso con energía y con agua, con la utilización del agua. Ese no era tanto un problema, me parece que avanzando un poco, también tenemos que empezar a pensar en los materiales y en el desperdicio, y hay que tomar en cuenta la parte del código de construcción. Hay que hacer diseminación de estudios globales y eficientes, tener más documentación en el fondo y sesiones de este tipo. El segundo aspecto es cómo los legisladores y los reguladores piensan acerca de incorporar la circularidad como requerimiento y cómo se va removiendo esta nebulosa de la que hablaba Jamie, cómo se traslada esto a incentivos, alineamientos, a, a checks, a puntos donde uno puede decir check, esto ya lo hice. Muchas gracias, Shiva y Janie, por estar con nosotros el día de hoy. Tengo otra pregunta para ustedes que tiene que ver con colaboración y con quién debería estar liderando estos cambios. ¿Ustedes creen que en países que están menos desarrollados que Singapur y Australia, como Chile, por ejemplo, ustedes creen que el gobierno debería ser el que debería liderar este tipo de incentivos en economía circular? De otra perspectiva, debería haber un grupo grande como la Cámara Chilena de la Construcción que fuera el líder en este tipo de cambios desde el sector público o privado. ¿Qué piensan ustedes de esto? Jane, ¿quieres empezar tú? Para ser honesto, todos estos actores que ha sugerido gobierno, industria y otras entidades, todos tienen un rol aquí. Así que yo no tengo una respuesta de quién debería liderar, porque eso me parece que es un esfuerzo sistémico y colaborativo. Todos tienen que ser reconocidos, todos tienen que reconocer también cuáles son las palancas que ellos tienen que accionar. Por lo tanto, claro, el gobierno también que tiene que ver con la parte regulatoria, como decía Shiva, y eso va a tener un impacto con cómo la industria utiliza las diferentes cosas. Entonces, bueno, también los consumidores van a tener un rol en cuanto a cómo van interactuando con este sistema cambiante. Para mí no hay un líder claro, para mí todos tenemos un rol. Shiva. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Me parece que todos los stakeholders son importantes. Nosotros somos una empresa de innovación y para asegurarme de no repetir lo que ha dicho Shiva, sino que para agregar algo de lo que ella ha dicho. Una cosa que nosotros como empresa innovadora
hace es demostrar realmente cómo una innovación basada en economía circular puede llevar a mejores resultados para inquilinos, para arquitectos, para diseñadores. Entonces, si usted ayuda a ahorrar dinero, si ayuda a obtener más utilidades por metro cuadrado de área construida, si nosotros ayudamos a hacer que la construcción sea más barata, si ayudamos a que la mantención sea más barata, con la utilización de herramientas y usamos la circularidad como agente, vamos a tener interacción con el mercado. Entonces esto tiene que ver con innovaciones. Y de alguna forma quiero utilizar el concepto de gemelos digitales. Esto va a reducir el costo de mantención de edificio, pero esto no existe solamente porque el gobierno obligó, sino que los emprendedores han construido este tipo de herramientas porque hay un problema de mercado que se está resolviendo. Los consumidores están dispuestos a pagar eso. Entonces hay que ver innovación en cuanto a qué está dispuesto a pagar un cliente y ahí tenemos que asegurar de que la innovación también sea circular, que haya una circularidad ya implícita, embebida. Ustedes saben lo que quiero decir con esto, ¿verdad? Thank you, Shiva. Thank you, Janie. Muchas gracias, We'll Shiva. go on and using the opportunity we Voy a talking with continuar y two- voy a usar esta oportunidad porque estamos hablando con tres personas que están en tres lugares diferentes del mundo y ahora nos estamos enfocando específicamente en Chile. Bueno, en Chile la población es mucho menor que en Asia, somos solo 18 millones de personas. Así que la pregunta que yo tengo de la audiencia es, ¿qué piensas acerca de los modelos en áreas de baja población, como Chile, como país? ¿Es el mismo modelo o hay alguna otra característica que deberíamos aplicar o imitar quizás solamente mercados desarrollados como lo están haciendo ustedes en Singapur? Quizás Janie podría empezar. En Australia también sabemos que tienen áreas con baja población y otras muy pobladas, así que nos puedes decir algo al respecto. Sí, me parece que es una pregunta muy interesante porque la pregunta tiene que ver con escala. Nos estamos enfocando en el primer principio de economía circular, entonces, cómo eliminar contaminación y desperdicio. El concepto de escalabilidad a veces no es tan relevante cuando uno empieza en el proceso de diseño. Entonces, en el punto de cómo podemos construir nuestras ciudades y nuestros edificios, hay varias oportunidades que tenemos que considerar. Reemplazar, por ejemplo, materias primas con algunos materiales renovables. Y eso no tiene tanto que ver con la densidad de la población. Me parece que pensar en áreas más regionales es interesante. Nosotros trabajamos con varios gobiernos de Australia, con varias regiones, y cuando pensamos en la escala de una ciudad, por ejemplo, de varios miles de personas, ahí realmente hay que tomar una vista sistémica de la ciudad y los materiales, del flujo de los materiales, en vez de ver solo una comunidad o solo un edificio. Hay que ver cómo los materiales van rotando en estos lugares. Siempre hay oportunidades ahí. Awesome point. Muy buen punto. Nosotros estamos en Asia, yo estoy en Asia, Jane está en Australia. Para nosotros en Asia, 200.000 personas es un pueblo pequeño en Asia. No hay lugares con menos gente, entonces la verdad es que a mí me parece que esa es una ventaja. Hay algunas desventajas, por supuesto. Uno no tiene la posibilidad de escalar un modelo por la baja población en tu caso. Y hay una cosa con la circularidad, como decía Jenny, pero yo sí veo la posibilidad de tener espacio en una población más reducida. Me parece que es una gran oportunidad para Chile para poder tratar con diferentes materiales, ir alternándolos y materiales alternativos y ser un líder en el uso de materiales alternativos, crear una ruta y quizá empezar con el mercado de vivienda y realmente empezar a impulsar cambios significativos
empezar a utilizar esta tecnología en viviendas con materiales alternativos, quizá tener casas prefabricadas a gran escala que van a utilizar estos materiales y que van a ser ensambladas después. Este tipo de modelo podría ser fantástico en Chile y podría ser una gran oportunidad para que Chile también se establezca como un líder internacional en este ámbito. Thank you so much, Shiva and Janie. Muchas gracias, Shiva y Janie. It seems that there are lots of opportunities for Shiva, parece que hay muchas oportunidades para innovación en nuevos desarrollos, pero ¿qué piensas acerca del retrofitting o del refurbishment, de la reutilización? Bueno, este es un gran problema. Voy a ser bien pragmático, bien práctico acá. La oportunidad para poder usar un stock de retrofitting con nuevos materiales es bien nuevo, no hay casos de negocio al respecto. La verdad es que nos ven la necesidad para usarlo. Hay una oportunidad, sin embargo, me parece, que tiene que ver con todo lo del retrofitting, con stock disponible para poder reducir reducir el desperdicio. Lo que veo ahí es una oportunidad para poder introducir tecnología y eh, para poder reducir los desperdicios. De hecho, el compartir ideas también a nivel urbano para estas soluciones podría ayudarnos a tener mayores ahorros con menos población, en lugares con menos población, porque ahora tenemos economías en escala que están dando soluciones a 100, 200 edificios de una vez. Entonces me parece que ese debería ser el enfoque para los edificios existentes. Thank you, Shiva. And Muchas Janie, what gracias, Shiva. do you think about retrofitting or ¿Qué te parece la parte de la readaptación de edificios? ¿Crees tú que hay algún tipo de solución en la economía circular? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con el punto de Shiva de los desafíos del rediseño, la readaptación desde el punto de vista comercial, pero también técnico. Me parece que en nuestro trabajo que hemos hecho en Australia hemos aprendido de las oportunidades y de cómo ganamos cuando educamos, cuando involucramos. Si usted tiene el objetivo de cero desecho, puede rediseñar, puede readaptar, pero ¿qué pasa con el comportamiento del consumidor? ¿Cómo vamos a darle apoyo a las personas que van a trabajar con nosotros, por ejemplo, y que van a usar estos sistemas? ¿Cómo vamos a ayudarlos a empezar a separar, a clasificar? Tenemos que darles nueva infraestructura de desechos, tenemos que capacitarlos de cómo se utiliza. Y lo más importante es por qué. ¿Cuál es el valor del material que tienen en sus manos? ¿Dónde van esos materiales después que salen de sus manos? ¿Y qué valor le va a dar a la comunidad este material? Me parece que eso es una forma muy importante, la educación y el empoderamiento en cuanto al stock de edificios existentes. Gracias, Jenny y Shiva. Vamos a hablar también de sustentabilidad en la economía circular. Acá en Chile tenemos un conocimiento muy conceptual, no necesariamente activo en avances reales. Y la pregunta tiene que ver con cómo podemos crecer con una economía circular que depende de de los gobiernos y de las personas. ¿Cómo podemos hacer una transformación día a día? Sure, I can probably start. Yo puedo empezar. Lo primero es que hay que tratar de separar sustentabilidad de economía circular, porque no son la misma cosa. ¿Cómo hablamos de esto? La sustentabilidad es un estado. Y desde la revolución industrial hemos estado en una sociedad degenerativa, entonces hemos tomado más de lo que devolvemos al sistema.
La sustentabilidad lo que quiere es tomar tanto como sacamos, pero en una economía circular tenemos que regenerar, entonces tenemos que darle más al sistema de lo que tomamos. Y también hay una diferencia fundamental entre ambos. La economía circular tiene principios muy prácticos en modelos de negocios y también habilitadores que son una especie de caja de herramientas para el cambio. Entonces tenemos que pensar en acciones que se pueden incentivar o que se pueden implementar y siempre tienen que ver con estos tres principios. El diseñar bien para evitar el desecho, regenerar y reutilizar. Entonces, cada vez que nosotros vemos, hablamos con una nueva organización, yo me hago las preguntas, ¿cómo podemos hacerlo? Y lo otro que es muy importante aprender es que en una economía circular es casi imposible hacerlo solos. En cualquier organización siempre va a tener que interactuar con las comunidades, con las cadenas de abastecimiento, con los reguladores. Entonces, inevitablemente, el tener estas conversaciones acerca de cómo podemos diseñar colaborativamente para una economía circular va a educar y va a empoderar a más gente a más gente a cambiar cosas. Absolutely agree. If I have to add on something to that, I would say I would go back to Estoy de Jane's first acuerdo. example. Querría volver al ejemplo, primer ejemplo de Jane. Tratemos de inducir algunos casos de estudio. Encontremos algún desarrollador que esté disponible o quiera, por ejemplo, hacerle el pasaporte material desde abajo hacia arriba para un edificio. Encontremos a alguien que esté, por ejemplo, interesado en diseño modular. Esto es para un nuevo diseño. Quizás van a estar interesados en el cero residuos. Entonces, si hay una posibilidad de encontrar algún desarrollador que quiera probar alguno de los conceptos para estas nuevas construcciones, sería algo genial porque ahorrarían dinero, espero, y serviría no solamente como un caso de negocios, no solo por hacerlo, pero habría que demostrar el caso de negocios, habría que comprobar algo y hacer un estudio de casos fantásticos y bueno, llegar a algo. Educar a los participantes en el país sobre esa construcción y de la misma manera tenemos que tomar un complejo, una vivienda existente y ver si es que lo podemos hacer circular de alguna forma y mostrar los ahorros en costos, en el costo que se ahorra en cuanto a fin de ciclo de vida y creo que eso va a ser bastante genial para los nuevos desarrolladores de propiedades y para los arquitectos. Thank you so much again for sharing your Muchas experience. gracias nuevamente I por also want compartir su to ask experiencia. about your También own quiero hacerle una pregunta sobre su propia experiencia con su empresa, what can you suggest to con the sus professionals that empresas. are ¿Qué coming pueden to your sugerirle a los do you profesionales think there are lots of presentes opportunities el for día de hoy? ¿Creen que startups hay or bastantes new services oportunidades that para can be nuevas open because empresas they y can startups que with están help entrando with circular en el economy sistema y ayudan al programs gobierno a how lidiar we con temas can de economía circular? encourage ¿Qué them piensan al to respecto? start ¿Cómo pueden innovating alentar a las during personas a empezar con nuevas innovaciones y negocios en esta área? you have a great experience with your sister Ashley. Tuviste una gran experiencia con tu hermana Ashley, ¿cierto? Sí. Sí, nosotros, bueno, nosotras, solamente a comienzo de 2019 éramos dos hermanas que estábamos en una pieza tratando de pensar cómo podíamos diseñar algo para la economía circular y ahora hemos entregado más de 70 proyectos de economía circular. Tenemos 70 miembros en dos oficinas y trabajamos en distintos países. Y para nosotros, bueno, siempre hemos tratado de tomar la teoría y trasladarla a la práctica en cuanto a economía circular. Y lo que tratamos de buscar es como negocio de resolver los problemas de las personas. Y como emprendedora, si es que puedes hacer eso y las personas te van a pagar para eso, tienes un negocio. Entonces, nosotros encontramos que la economía circular es cómo ayudamos a nuestros clientes y nuestras organizaciones, pero hay tantas oportunidades en este espacio, porque hay tantos desafíos también. Quiero escuchar de Shiva porque
el espacio de innovación es una oportunidad también que es asombrosa. Sí, es lo que hacemos para vivir. Absolutamente. Quiero presentar algunas cosas que han sucedido en Singapur. Yo lo llamo el enfoque del laboratorio vivo. Lo que sucede en Singapur es que el Consejo Verde trabaja con distintos desarrolladores de propiedades para desarrollar desafíos de diseño, de construcciones y le prometemos a los emprendedores la oportunidad de desplegar un proyecto piloto para poder mostrar que pueden resolver el desafío. Digamos que el desarrollador A, que es uno grande en Singapur, y tiene un desafío específico respecto a la circularidad. Ellos presentan ese desafío y hacen un llamado abierto, realizan un llamado abierto para los innovadores para resolver ese desafío con una nueva idea, con la promesa que si es que son razonables las ideas, van a ofrecer el nuevo proyecto como una cama de prueba para esa solución. Entonces, este tipo de enfoque de laboratorio vivo puede realmente alentar lo emprendedor, el espacio para emprendedores, porque ellos no tienen suficientes oportunidades para desplegar. El primer proyecto siempre va a ser el desafío. Así es que si podemos ayudar a los nuevos emprendedores a desplegar esto, obtener un piloto, mostrar prueba de concepto, creo que es significativo y alienta bastante la nueva innovación. Un área inmediata de innovación que recuerdo es los materiales alternativos. Eso está explotando globalmente, nuevos diseños de concreto, nuevos materiales para ladrillos, para pintura, para pisos, para alfombras. Está explotado realmente. Economía circular, distintos emprendedores de economía circular sorprendentes que están pensando en grandes ideas para mantener los materiales en loops cerrados, y hay herramientas también como las calculadoras de residuos, los pasaportes materiales, todas estas cosas son ideas que nos pueden obtener ganancias. Todos necesitan un poco de aliento de parte de los grandes desarrolladores y empresas de construcción grandes chilenas para que prueben estas ideas y se lo fomentan, y si hay alguna posibilidad de de diseñar un programa de innovación, creo que Jane y yo vamos a poder ayudarlos y colaborar con su diseño en Chile. Good, good. Thank you, Chiva and Janie. We know it's Gracias, late Shiva y in Janie. Sabemos que es un poco tarde para ustedes en Singapur y en Australia, así es que vamos a ir con las últimas dos preguntas. Now, I want to take you to the relationship between Ahora quiero hablar de la relación the, the construction or the business sector and the entre el sector de construcción y de negocios y la academia o las universidades, no solo en cuanto a, bueno, obvio en cuanto que a economía circular, pero me estoy refiriendo a la formación de nuevos profesionales, la investigación y el desarrollo y también la relación entre las empresas y las universidades. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Sure, I can start. So I think Puedo comenzar yo. Creo que en Australia tenemos instituciones académicas fenomenales, pero creo que hay algunos desafíos que esto ha tenido históricamente, que se está traduciendo o está traduciendo este conocimiento en distintos objetivos tangibles de negocio. Entonces, nuestro sector de negocios tiene un rol muy importante en la transición hacia la economía circular, en esa experiencia en desarrollo de materiales, y la comercialización ha sido esto que hay que subsanar. Y creo que actualmente tenemos universidades muy conocidas, especialmente la Universidad de Tecnología en Sydney, que está siendo pionera en distinta selección de materiales, como mencionaste antes, distintos tipos de materiales. Y creo que es muy interesante también cómo las universidades ahora están abordando el diseño curricular y cómo educan a sus estudiantes tanto desde nivel, a nivel de licenciado, a posgrado, y eso
capacidad empresarial, innovación. Es interesante también saber que nuestro gobierno australiano está inyectando mucho dinero para ser pioneros en modelos de negocio en la economía circular. Entonces es un momento de innovación en Australia actualmente, está evolucionando. Es muy emocionante, definitivamente hay una desconexión, hay dos departamentos académicos que tienen el mayor impacto en la política y en la regulación. Eso es uno. Las escuelas de arquitectura en general no tienen la influencia de fuera sobre el diseño y regulaciones de las construcciones. Las otras disciplinas académicas también hay ingenieros y están relacionados medioambientales. Bueno, estas tres disciplinas tienen una influencia de terceras partes de fuera de cómo se moldea la regulación de las políticas, pero la mayoría de las nuevas innovaciones vienen de disciplinas completamente distintas, del campo de la química, del área de la energía, viene del diseño material, de inteligencia artificial y computación. Entonces sí hay una desconexión porque estas personas no tienen una influencia, ni siquiera saben cómo pasar por el proceso de aprobación. Sería bueno si los cuerpos industriales y las asociaciones industriales puedan asentar las bases para la legislación, creación de políticas, el diseño de códigos, etcétera. Respecto a esto, antes de que llegara el coronavirus, estamos hablando de un concepto que se llamaban los campuses circulares o universidades circulares, que sigue el concepto del campus verde, ¿cierto? Y queríamos ir a las universidades y trabajar con todos los departamentos académicos existentes en la universidad y nos preguntábamos cómo podemos hacer que tu campus sea completamente circular, cerrar la energía material, cerrar los loops de residuos de agua, desperdicio de agua, para demostrar a otros de manera externa para afuera. Estábamos diseñando ese concepto antes del coronavirus, pero ahora se postergó. Pero hay mucho que explorar. La innovación circular en los campus con el propósito de cerrar los 4 loops importantes de la circularidad en el campus como una forma de pavimentar el camino para otros, porque hay mucho que se puede hacer fuera, pero en el campus es mucho más fácil. Así es que los campus circulares pueden ser una forma de tratar de involucrar a las universidades y ver el capital intelectual de estas universidades y abordarlo como un nuevo desafío. Muchas gracias, Shiva. Y esto nos alienta a tener más aplicaciones sobre la economía circular, más casos, y cómo podemos mejorar la colaboración entre diferentes participantes, la industria, la academia, el gobierno, y en esta área. ¿Cómo creen que la relevancia de investigación y desarrollo de parte de la industria y cómo creen que la inversión en la investigación y desarrollo puede ayudar a aumentar los nuevos desarrollos en la economía circular? Creo que tenemos que enfocarnos mucho en la investigación y desarrollo, no solamente en el sector académico, pero también en el sector de la construcción y del desarrollo, donde todos tienen un rol en esta transición hacia una economía circular. Creo que, como ya hablamos, la oportunidad de los materiales, hay que observar los materiales para la economía circular. Creo que van a ver, por ejemplo, un edificio construido de cáñamo o de nuevos tipos de materiales, pero antes de que pase esto tiene que haber distintas pruebas en distintos entornos, distintos climas. Entonces, todo esto hay que invertir tiempo, investigación y energía. Sí, hay una necesidad significativa, pero sí está sucediendo todo esto. Creo que los desarrolladores acá, las empresas de construcción, los desarrolladores de propiedades, todos investigan en investigación y desarrollo, miran bastante con una perspectiva hacia el futuro en general y entiendo la economía de la construcción. Ellos entienden mejor que Neogem, los expertos en la industria. Tiene que haber un caso de negocios, obviamente. Tiene que haber
por ejemplo, algo que vean de costos desde la perspectiva de rentabilidad, que incentive también desde un punto de vista regulatorio. Uno de los diseñadores de políticas en Singapur, recuerdo hace 10 años, era que cualquiera, bueno, la agencia BCA acá, dejaban que los desarrolladores de propiedades en niveles adicionales en sus empresas, si es que cumplían con los estándares de eficiencia energética extrema, o sea, si es que habían incentivos regulatorios para realizar investigación y desarrollo. Y bueno, estos incentivos son bastante poderosos porque un nivel extra significa también ingreso significativo adicional para el desarrollador. Entonces, esto iba a incentivar más innovación. Un área que me gustaría ver más es innovación en el modelo de negocios. Bueno, uno obviamente es tecnología, nuevos materiales, nuevas tecnologías de construcción, y todo eso va a invertir tiempo, sí, tenemos que probar. Pero también tenemos la innovación en el modelo de negocios que no se toma tan en cuenta. ¿Cómo podemos hacer una estructura, lo que se ofrece como servicio? ¿Cómo pueden distintos componentes de construcción o de edificios pueden incentivar modelos? Hay demasiadas oportunidades para distintas cosas y creo que ahí podemos ver resultados inmediatos y creo que ahí podríamos ver algún tipo de inversión adicional. Bueno, eso es lo que yo creo al menos. Absolutely agree, Shiva and Janie. Estoy de acuerdo con Shiva y Janie. Ha sido An honor to listen muy to interesante y un honor poder escucharlos a ambos sobre su experiencia what you've mentioned en tonight. circularidad y todo lo que han mencionado esta noche para ustedes y esta mañana para nosotros. We'll leave questions En honor al here. tiempo, vamos a dejar las preguntas hasta Without a acá. doubt, this is giving us a Y lot sin to duda esto nos está dando consider. mucho So de qué many hablar thanks el to día de hoy. Janie Morris, Muchas Director gracias a of Janie Morris, Operations at Corio, and also to quien Shiva, es el director ejecutivo de Director Corio, de operaciones, y también a Shiva, que es director general de Genergy Asia. Vamos a mantenernos en contacto. Muchas gracias nuevamente y nos vemos pronto, espero. Have a nice night these days. Thank you. Que tengan una linda noche. Gracias, muchas gracias por esta oportunidad. Como dije, no soy arquitecto, no soy planificador urbano, pero muchas gracias por querer saber de nuestras perspectivas en estas materias y ustedes, porque ustedes también son expertos. Thank you, Janie. Gracias, Shiva, muchas Janie, muchas gracias a todos el día de hoy. Also, and Gracias, Catherine, también, y nos vemos pronto. Adiós.